Continuamos haciendo nuestro semáforo y recién escuchábamos a Nano Stern cantando Inventemos un país, que es un poco lo que está sucediendo en este momento ahí en el ex Congreso, donde los constituyentes y las constituyentes están trabajando muchísimo para hacer una propuesta, ¿cierto?, de lo que podría ser nuestro país en el futuro, pero no son los únicos ellos y ellas quienes están pensando bien pensando en nuestro país, y es así que el proyecto Hablemos de Chile, tenemos que hablar de Chile, con quien hemos conversado a la ciudadanía, desde expertos y desde otros, está ahora trabajando con el proyecto Chile 2030, escenarios de futuro en donde cientos de líderes, personas distintas, tienen distintas experiencias, se lanzaron a hacer proyecciones, más que deseos o más que apuestas, son más bien qué es lo que creen que desde donde estamos hoy día podría llegar a suceder. Y estamos con Valentina Rosa, su directora de Tenemos que hablar de Chile, para hablar respecto a este proyecto y qué fue lo que se descubrió ahí. Valentina, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola Antonella, muy bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿qué te parece si primero, antes de partir, recordamos un poco a nuestros auditores y auditoras qué es Tenemos que hablar de Chile y luego ahí nos vamos con ese contexto a este proyecto en particular? Perfecto. Bueno, tenemos que hablar de Chile. Es una iniciativa de participación ciudadana, de diálogo ciudadano, impulsada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, donde queremos ofrecer un espacio para que cualquiera pueda participar, encontrarse, ser parte del debate público, escucharnos también mutuamente y que esa riqueza de la conversación también sea parte del debate público. Excelente. Bueno, y es así que ustedes han hecho una serie de encuentros, de diálogos, de actividades para esto desde ya varios años, ¿cierto? Sobreviviendo la pandemia también y reflexionando. Y en este caso, Chile al 2030, escenarios de futuro, es el resultado de un nuevo diálogo en donde invitaron a una serie de personajes, entre ellos, y aquí voy a nombrar a algunos y algunas: Alberto Abarza, deportista y medallista paralímpico chileno; Doris Aguilera, presidenta de la Asociación Indígena Aymara; Dora Albir, Premio Nacional de Ciencias Exactas; Julio Barrera, profesor en residencia del Sename, y otros. Cuéntanos, Valentina, ¿cómo se llegó a escoger a este grupo de personas para hacer este trabajo? Bueno, nosotros siempre estamos intentando convocar espacios de diálogo que sean lo más diverso posible. No queremos que sea de esas mesas de expertos los que normalmente estamos más acostumbrados, que quizás se toman las decisiones de política pública, sino que seamos muchos los que estamos hablando, cada uno desde su expertise, que eso no significa que sea un grupo de académicos, sino que activistas de zonas de sacrificio, jóvenes, activistas medioambientales, expertos académicos también en algún tema, gerentes de empresas. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué perfiles necesitamos que sean parte de esta conversación? ¿Quién no se puede quedar fuera? Y además dentro de cada ámbito también hay mucho para desglosar. O sea, decíamos, bueno, el empresariado quizás sí, tiene que ser parte, pero un empresario grande, tradicional, las grandes fortunas, es muy distinto que una startup tecnológica, que se sienten más como innovadores. La empresa chica de barrio o la empresa familiar que ha logrado sobrevivir a muchos años y embates ahí distintos y que se ha pasado de generación en generación, son distintos perfiles y así fuimos dentro del empresariado, dentro de la academia, dentro del activismo, dentro de los dirigentes políticos o sociales, armando grupos que sobre todo también tuviera mucha diversidad territorial, sentíamos que tenían que haber voces de distintas regiones y obviamente una paridad ahí entre hombres y mujeres. Nos costó mucho pensar porque hay tanta gente interesante que hay en distintos lugares del país que tiene tanto para decir. Así que fue un proceso interesante armar el grupo, convocarlos y ver tanta disposición y ganas de hacerse parte del debate público en general. Los que nos dijeron que no era por agenda, por tiempo, pero hay una gran disposición a ser parte de estas instancias de diálogo. Bueno, eso es, vale la pena marcarlo, ¿no? Estamos en un momento bien decidor, bien decisivo, pero también en un momento que se está generando muchas tensiones frente a esta incertidumbre y ciertos los cambios, que en general es lo que sucede. A los seres humanos nos pasa que los cambios nos ponen muy nerviosos. Y claro, para poder transitar de mejor manera estos cambios es importante el diálogo, y es lo que está ofreciendo Tenemos que hablar de Chile, y estamos con su subdirectora Valentina Rosas a propósito de este proyecto en particular, Chile al 2030. ¿Y cuál fue exactamente la pregunta y la metodología que ustedes desarrollaron para estos encuentros, para luego hablar de las conclusiones, Valentina?
Bueno, nosotros siempre hemos convocado diálogos como ¿cómo te sientes ahora? ¿Cuáles son tus sueños país? Y esta era unas preguntas totalmente distintas. Trabajamos con Reos Partners, que es una consultora internacional que trabajó en el proceso de transición en Sudáfrica, post-apartheid, en el proceso de negociaciones de paz en Colombia. Entonces, una metodología que se ha aplicado en contextos mucho más complejos que el nuestro. Yo sé que todos nos ahogamos a veces en lo complejo que está el día a día, pero obviamente han habido contextos históricos internacionales aún más complejos y esta es una metodología que ha sido muy útil para eso y por eso la quisimos traer, obviamente ajustar a nuestro contexto, ¿no? Que esto no es algo que se pueda aplicar a ciegas y dijimos, bueno, ¿cuáles son los actores relevantes para este momento del país, en nuestras regiones, en nuestro contexto político? Y ahí nos juntamos, bueno, varias veces con este grupo que decíamos que convocamos donde lo importante no era trabajar en base a lo que queríamos, yo creo que todos trabajamos desde las ONG, desde nuestros espacios de trabajo, el Chile que queremos, aquello que buscamos, pero que era no, lo que quieres no es relevante, qué es lo factible, qué es lo que vemos como riesgo, qué es lo que vemos de aquello que anhelas que también puede pasar, así que nos juntábamos primero a ver eso, cuáles eran aquellas cosas que veíamos en el país que podían pasar, empezar a ordenarlas, pasamos por 3 escenarios, pues llegamos a 5, en un minuto teníamos 6, y se nos fueron ordenando finalmente en 4 escenarios que son como historias de ese futuro, futuros que creemos que son factibles, que están muy marcados por lo que vemos hoy día y que lo miramos al 2030 porque sentíamos que era una distancia de tiempo lo suficientemente separada, en el fondo es más de un gobierno, es más que, o sea, ya debiera haber algún nivel de implementación si es que avanza el proceso constituyente, pero no va a estar todo listo, y tampoco es tan lejano como para decir, bueno, ¿qué influencia va a tener yo de lo que pase en el 2100? Tengo un nivel de cercanía de lo que va a estar pasando al final de la década, sobre todo pensándola ahora que estamos empezando esta década. Bueno, yo leía los resultados de este proyecto Chile al 2030 y pensaba, no sé si te pasó Valentina en Years and Years, que esta serie, ¿cierto?, británica, en donde de hecho hay varios de los problemas o de los desafíos que aparecieron en las conversaciones que están en esa serie. Ahora, la serie es bien terrible, sí, vemos que no vamos hacia allá y que el hecho de poder verlo nos ayude también a decir, ok, aquí hay que poner énfasis, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque 7 preocupaciones son las que aparecen repetidamente en estas conversaciones: crisis climática, economía y desarrollo, democracia política y convención, educación, tecnología, información, género y migración. Y esto ustedes lo tradujeron en 4 escenarios, cuatro relatos, ¿no? Hablemos un poquito de cuáles son las cosas que aparecieron en esos 4 relatos. Claro, de todas estas preocupaciones, ¿qué pasa si resolvemos bien el cambio climático? ¿Qué pasa si nos pasa por encima y no logramos preverlo? ¿Qué pasa si la economía mejora? ¿Qué pasa si la economía no mejora? Y así se van armando distintos escenarios donde llegamos a un escenario de cambio, donde nos hacemos cargo de esas transformaciones de fondo, pero que implica que hay nuevos conflictos también. Arreglar los conflictos que tenemos hoy día al 2030 nos va a traer otros problemas, pero al menos nos hicimos cargo de aquellas demandas, expectativas que estaban hoy día, lo hacemos de forma cohesionada, lo hacemos de forma integrada y avanzamos como país en solucionar aquellas problemáticas que sobre todo desde el estallido vimos que eran tan evidentes para una población o una parte importante del país y sobre todo lo hicimos integradamente, lo hicimos participando, lo hicimos con una integración social importante. Después vemos otro donde las demandas de corto plazo son las que priorizamos y finalmente nos da un espacio como para caudillismos políticos que dicen, bueno, avancemos en esta medida que es lo que la gente me está pidiendo ahora, me va a traer popularidad, me va a traer más me gusta en las redes sociales y voy a estar respondiendo a las demandas de la gente, pero quizás no todas, aquellas más importantes y eso es algo yo creo que podemos quizás ver con la discusión sobre el quinto retiro. Es una demanda real de la gente, pero claro, sin quizás considerar cuáles son los impactos de más largo plazo y se puede ver en el fondo, todo esto lo interesante es verlo más allá de lo que está pasando hoy día, los riesgos son de izquierda, de derecha y de todos los colores políticos, pero hay en el fondo eso, priorizar las demandas de corto plazo lo que en general tiene un impacto importante para la billetera fiscal y por lo tanto puede desarticular un poquito ahí la economía, lo que obviamente afecta a a los más pobres, pero hace que también tengamos que ser más innovadores. Entonces, un espacio así de crisis a veces hace que surjan más emprendimientos, más innovaciones, porque ese es el espacio donde muchos se dedican a pensar cuáles son esas alternativas.
Vemos que también hay un escenario posible donde la demanda principal se transforma en orden, en el fondo la violencia, el narcotráfico, las complicaciones que tenemos en la Araucanía o en el norte, no logramos abordarlas integradamente, no logramos meterlas dentro de este proceso de cambios institucionales grandes, estructurales, y la prioridad de orden pasa a ser la primera que la clase política intenta solucionar, y por lo tanto se toman medidas quizás un poco más autoritarias, dejamos de lado las discusiones sobre otras demandas sociales, pero al menos se está respondiendo a esa que para mucha gente es importante y que también beneficia a algunos, que haya orden, que haya garantías sociales, a veces ayuda a que las empresas puedan invertir mejor, a que haya más inversión extranjera en el país. Pues, digamos, en todos los escenarios vemos que alguien gana y alguien pierde. Y vemos finalmente uno, al que hemos llamado rediseño, porque se avanza en aquellas transformaciones, por ejemplo, la descentralización, pero no lo hicimos de manera integrada. Y algunas regiones, cuando ya tenemos un país más descentralizado, pero no articulado, algunas regiones se ven beneficiadas, otras no se ven beneficiadas. Algunas que recaudan más pueden desarrollarse mejor, pero otras se nos van quedando atrás y empieza también hay una ola de migración interregional que hoy día no vemos tanto en Chile, todos nos venimos al centro, pero ¿qué pasa si Antofagasta empieza a crecer más y el sur se nos empieza a quedar atrás? ¿Vamos a terminar yendo todos a Antofagasta? ¿O qué otros problemas puede traer ahí a nivel social? Es importante que hayan organizaciones políticas locales, que las demandas locales se hablan mucho, pero también perdemos quizás la mirada país. Así que ahí eso es como un poco, muy, muy en resumen, los riesgos y opciones que vemos para futuro, que no son opciones excluyentes, todas pueden ahí verse más factibles en un minuto que otro, pero creemos que en todos hay caminos de factibilidad que hoy día nos pueden llevar a uno u otro de estos caminos. Conversamos con Valentina Rosas, vicepresidenta de la Plataforma de Participación e Incidencia Ciudadana Tenemos que hablar de Chile, que en conjunto con nuestra universidad y con la Universidad Católica realizaron este ejercicio para imaginar los posibles escenarios de Chile al 2030, que es el ejercicio partiendo, usted está aquí, ¿dónde cree que va a estar, cierto, en 30 años más si no se mueven las cosas? Que ese es un poco quizás la invitación, Valentina, no sé, como si no nos hacemos cargo de esto, estos van a ser los problemas que vamos a enfrentar en 7, 8 años más. Y respecto a eso, ¿no? Con los resultados, con estas inquietudes, con estos escenarios que dan para populismo, por supuesto, que dan para, por ejemplo, en busca de orden, pérdida de libertades, etcétera, ¿cierto? Y con todos estos cambios, además, que se suma al proyecto, ¿cierto?, constituyente en el que como país estamos embarcados. ¿Dónde van estas reflexiones? ¿Cuáles son los caminos posibles a los que estos resultados que ustedes elaboraron a partir de todas estas conversaciones pueden ser útiles para, me imagino, los constituyentes, me imagino distintas organizaciones, por supuesto el gobierno? ¿Qué esperan que pase con estos resultados? Así, nosotros queremos alimentar un poco el debate público a la luz de estos riesgos y cosas factibles que pueden pasar en el país. Creemos que es necesario estar mirando no solo de aquello que queremos, como decía, yo creo que muchos trabajamos con ese anhelo. Yo quiero un país más colaborativo, más limpio, que recicle más, o en el fondo los anhelos que son muy legítimos y que son necesarios, que son lo que nos mueve, pero también tener esta mirada realidad de decir, a ver, ¿cuáles son las opciones que veo en el futuro y qué estoy haciendo yo para ir hacia cada uno de esos lugares? Por ejemplo, para la convención creemos muy necesario abrir esa caja y decir, bueno, ya, se aprueba, tenemos una constitución que dice que somos un país plurinacional, más descentralizado, con equidad de género, pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué riesgo nos puede traer? La descentralización es un titular que se puede bajar de muchas distintas maneras y nos parece muy interesante que el grupo que participó haya visto un riesgo también, porque a veces uno dice la descentralización es lo mejor, necesitamos esto, pero también puede, si no se hace de la manera adecuada, si no lo pensamos bien, si no lo hacemos de manera integrada también con una visión país, también nos puede traer ciertas consecuencias. Y así con cada uno de los titulares que yo creo que todos anhelamos para el país. ¿Qué significa que podamos solucionar los problemas de seguridad, que son para muchas personas muy relevantes? Pero ¿qué pasa si nos pasamos de la cuenta y priorizamos solo eso y dejamos de lado otras demandas sociales? O si en el escenario número 1, por ejemplo, que es como el que se ve más positivo, pero estamos tan metidos en nuestras transformaciones que también estamos dejando de lado quizás cosas internacionales, como los conflictos que pueda traer o otros frentes país, porque nos estamos como con todo ahí como caballo en salud, educación, pensiones, que eran las demandas que vimos que eran las prioritarias,
Y quizás nos perdemos de que a los jóvenes les están empezando a hacer ruido otras cosas y que cuando esos jóvenes ya tengan 18 o 20 años van a estar manifestándose por cosas que esta generación ni vio. Entonces Ujú. creemos eso, estar atento a los riesgos todo el rato de lo que hacemos y creo que es algo que tiene que reflexionar la convención a la raíz de esto, pero también todos de alguna forma. Creemos que es importante que los medios, por ejemplo, podamos decir, bueno, ¿a quién le estamos dando voces? ¿Cómo mostramos esta información? Que la academia también pueda estar diciendo qué tipo de tópicos estamos investigando, a qué le dedicamos fondos y a qué no le estamos dedicando fondos, y así que todos podamos cuestionarnos también nuestra labor desde nuestros anhelos, pero también de aquellos que vemos factibles, como cosas posibles y como riesgos. Bueno, ya tenemos entonces toda la información. Ustedes pueden entrar a Tenemos que hablar de Chile, a la plataforma, leer sobre este informe, sobre su proceso de elaboración y tener en cuenta entonces estos escenarios probables a partir de lo que somos hoy día y que entonces tenemos que cuidar, que tenemos que ponerle ojo, cómo desarrollamos esto de mejor manera para tener una sociedad más justa para todos, todas, todes. Valentina Rosas, vicepresidenta de la Plataforma de Participación e Incidencia Ciudadana, Tenemos que hablar de Chile. Muchas gracias por tu tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella, que esté muy bien. Y con esto cerramos el programa de hoy día y volvemos mañana a las 10 para hacer un nuevo semáforo. Que esté muy bien.